Hola, mi nombre es José Betancourt y hoy les voy a presentar mi trabajo final de mecánica analítica que se llama Ruta al caos en el problema de tres cuerpos restringido al plano. Entonces, básicamente este es el problema que vamos a tener. Es un problema muy estudiado en mecánica celeste, que son tres cuerpos que interactúan bajo un potencial gravitacional. Algo interesante sobre el problema es que no tiene una solución en forma cerrada. Entonces, esto ha incitado que haya habido un estudio muy extenso sobre las propiedades y cómo se comporta el problema bajo distintos regímenes. Pues dado que en general es un problema muy complejo, si lo analizamos en general, hay una aproximación que se ha tomado, que es analizar el problema restringido solamente a un plano, es decir, un movimiento bidimensional. Y en general, pues también es un problema muy complejo, entonces se hace una simplificación adicional y es la siguiente. Vamos a tener tres cuerpos que van a ser un atractor, que vamos a suponer que tiene una masa muy grande, por ejemplo, en el sistema solar podríamos tomarlo como el Sol, un perturbador, que sería un sistema con una masa que puede llegar a ser, eh, que es relativamente pequeña comparada con la del atractor, pero que va a ser mucho más grande que la masa del tercer cuerpo, que va a ser un cuerpo de prueba. El cuerpo de prueba va a tener una masa mu, el atractor va a tener una masa m0 y el perturbador va a tener una masa epsilon m0. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a suponer que el cuerpo de prueba no afecta la dinámica del atractor y del perturbador, los cuales giran en órbitas circulares alrededor de su centro de masa. Um, este problema es dependiente del tiempo si tomamos su hamiltoniano, debido a que las posiciones del atractor y del perturbador van a depender del tiempo. Pero podemos hacer un cambio de coordenadas pasando a un sistema que rote con la velocidad angular del sistema atractor-perturbador para obtener un hamiltoniano autónomo, que es el que tenemos aquí, donde pues estos son los momentos conjugados, R es la distancia del cuerpo de prueba al centro de masa, y RA y RP son las distancias entre el cuerpo y el perturbador, que van a depender de la distancia de R y de phi, que es el ángulo entre el ángulo entre el vector posición del cuerpo de prueba y la línea que une a la trayectoria perturbada. Entonces, tenemos simplemente un hamiltoniano autónomo. Y algo interesante es que si tomamos epsilon igual a cero, o recuperamos pues, el problema clásico de Kepler, pero en un marco rotante. Um, y en este marco rotante también tenemos que P phi va a ser una constante de movimiento. Entonces vamos a tener un problema integrable dado que tenemos dos constantes de movimiento, pero a medida de que se prenda la perturbación, vamos a obtener un hamiltoniano que depende de phi y se pierde esta constante de movimiento P phi, que es lo que vamos a analizar en este análisis de ruta al caos. Entonces, primero, veamos los toros invariantes. Aquí se tomó como sección de Poincaré el plano phi igual 0, que es un plano PRR, y lo que va a suceder es que vamos a tener estas trayectorias. Lo que se hizo aquí es que se mantuvo un valor fijo de P phi y se fue cambiando la energía del sistema para poder visualizar mejor los toros. Y entonces vemos que para distintas energías tenemos toros anidados y algo interesante es que, por ejemplo, podemos ver aquí que para ciertos valores de la energía, los toros tienen un winding number racional. ¿Cómo podemos ver esto? Porque hay, pues para la mayoría de los toros hay muchos puntos distribuidos. Bueno, todos estos son racionales por cómo se tomaron los valores, pero hay algunos que muestran este carácter un poco más distinto, más distinguido. Por ejemplo, estos puntos de acá. Entonces podemos ver que las trayectorias pasan por puntos muy específicos. Eh, y pues esto querría decir que el denominador en el winding number es relativamente pequeño. Bueno, ¿qué es esto? Básicamente evolucionamos las trayectorias para distintas condiciones iniciales, dado el p phi, en este caso es 0.7 en variables normalizadas. Se ubica un punto consistente con el p phi y con la energía, y lo que se hace es que se evoluciona y cada vez que pasa por este plano con un phi punto mayor que 0, se ubica un punto. Y esto se hizo para varios valores, se evolucionó. Y luego se hizo lo mismo para la energía.
Y algo interesante que podemos ver aquí es que muchos de los toros cambian muchísimo, incluso cuando tenemos una perturbación de este orden de magnitud, que es más o menos la relación entre la masa de Júpiter y la del Sol. Entonces, eso es muy interesante. Otra cosa interesante es que podemos ver que estos toros de aquí al principio casi no cambian. Y eso lo podemos analizar, lo vamos a analizar más adelante con la irracionalidad de los winding numbers o qué tan racionales son aquí, que los hace un poco más robustos a estas perturbaciones. Y otra cosa es que podemos ver que hay ciertas concentraciones de las trayectorias, por ejemplo acá. Entonces, la forma en la que se destruyen o se modifican los toros bajo estos cambios de energía, perdón, estos cambios de la perturbación son muy interesantes, como hay varios comportamientos muy distintos. Y podemos ver cómo va sucediendo esto acá. Podemos ver que, por ejemplo, este toro naranja se empieza a desprender y se empieza a agrupar, al igual que, por ejemplo, este toro azul, que es precisamente la destrucción con números, con winding numbers racionales que predice el teorema acá. Mientras que, por ejemplo, hay otros que, por ejemplo, este rojo se empiezan a destruir y empiezan a agruparse, como diría el teorema, en esas islas de estabilidad, pero luego cuando ya la perturbación es muy grande se pierde ese comportamiento y simplemente resulta todo muy distribuido. Um, Podemos ver precisamente cómo afecta esa racionalidad del winding number escogiendo los winding numbers para ser irracionales. Sabemos que phi tiene la representación más irracional, entre comillas, de todos, y por eso escogí este número. Y hay una relación, no la especificaré acá, que nos permite relacionar el winding number con la energía de manera exacta. Entonces, para el problema no perturbado podemos obtener eso. Y como se esperaría, podemos ver que para el winding number racional tenemos que las trayectorias pasan por puntos muy específicos y se quedan ahí. Cuando se prende la perturbación, de nuevo el tamaño de Júpiter, para un perturbador del tamaño de la masa de Júpiter, vemos que hay una pequeña deformación, aquí no es muy notoria, pero sí la hay, en el toro correspondiente al número irracional, pero el número racional tiene un cambio significativo, y es que precisamente surgen estas islas alrededor de las cuales se mantienen las trayectorias. Y si chequeamos, en efecto, cuando yo miro a qué corresponden estos puntos, surgen cada 3 iteraciones. Si pensamos que una iteración corresponde a evolucionar el punto hasta que vuelva a aparecer en el plano. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que tenemos puntos que están orbitando alrededor del punto fijo, alrededor de un punto fijo del mapa T a la 3, donde T sería el mapa que me evoluciona ese punto. Entonces, específicamente, comenzamos con un punto por acá, luego pasa aquí arriba, luego pasa aquí y se vuelve a repetir. Entonces, la idea sería ver bajo esas iteraciones del mapa T a la 3 qué sucede con la dinámica alrededor de esos puntos fijos. Específicamente vamos a analizar esta región de carreo. Y lo que podemos ver es que si yo cojo cada uno de estos puntos que se ve acá y lo evoluciono, y luego resto de esos dos, lo que me da es algún tipo de velocidad que corresponde a ese mapa T a la 3. Y lo que se hizo acá es una interpolación con Python, analizando qué pasa con este mapa de velocidades cerca a ese punto donde se esperaría que tuviéramos trayectorias alrededor del punto fijo. Lo que podemos ver aquí es que es un poco extraño y un poco difícil de ubicarlo, pero vemos que aquí las trayectorias entran, aquí las trayectorias también entran, y lo que nos dice es que aquí tendríamos un manifold, eh, el H menos, un manifold que lleva hacia el punto fijo, y vemos que en general las trayectorias llevan hacia este punto fijo. Acá empiezan a diverger un poco, y por eso el análisis de cerca a los puntos fijos se tiene que hacer cercano, se tiene que hacer muy cerca para poder hacer el análisis de linealización. Y hay otros aspectos, por ejemplo, calcular la matriz de transformación lineal cerca de este punto y los coeficientes y los exponentes del Lyapunov, que son aspectos un poco más matemáticos, entonces los quería dejar por fuera de la presentación, simplemente para poder dejar los aspectos un poco más visuales. Pero esto me parece muy interesante, como aquí
con esto, con esta interpolación podemos ver un poco más como estas líneas de estabilidad em, que surgen, estas líneas que salen y entran de los puntos fijos, si así quisiéramos. Entonces, ahí podríamos, por ejemplo, analizar eh, trayectorias sobre el nudo homoclínico, que es lo que se hace más adelante. Am, y pues permite una visualización muy interesante de cómo es la dinámica bajo esas iteraciones del mapa cerca de estos puntos fijos. Incluso fuera de los puntos fijos, pero fue muy lejos de los puntos fijos, las dinámicas se vuelven un poco más complicadas de describir. Y entonces básicamente es eso, ese es el estudio del sistema de tres cuerpos. Am, y ya habiendo visto esto, podemos ver, por ejemplo, que aquí hay, si recordamos que en R igual 1, lo que vamos, o bueno, aquí se define R igual 1, que es en variables normalizadas, la distancia hasta el perturbador. Podemos ver que por dentro hay algunos toros que no cambian. Y esto lo podríamos analizar como, como ubicación donde se pueden tener trayectorias estables en el tiempo. Y en un artículo de Berry se analiza que precisamente hay algunos asteroides que pueden mantener estas trayectorias debido a que se ubican en lugares donde el winding number hace que esas trayectorias sean relativamente estables. Entonces, esto permite también un análisis muy interesante de lo que se puede obtener analizando las dinámicas dentro del sistema solar. Y básicamente es eso. Ese es mi trabajo final y muchas gracias por escuchar.